Bueno, los que entraron tarde, Enia entró, Oscar Mario, Oscar ahí está, Tamara, Enia aquí no está entrando, Tamara, Moisés Uriel, Jair, Sí, sí, aquí estoy, maestra, soy Moisés Uriel. Moisés, Jair, Eduardo Alexis, Aquí presente. Eduardo. okay. Héctor, Jennifer, Antonio. Ok. Ah, bueno, ¿y Carla? Ya no entró. De acuerdo. Maestra, yo soy Arce. A ver, Florentino. Ajá, sí te puse asistencia. Sí te vi Sí. que... Leticia, también te puse asistencia. Maestra, yo no escuché mi nombre. Sebastián, sí. También te puse asistencia. Ok, gracias. Sí, perfecto, chicos. Bueno, ¿alguna duda con el tema de la clase pasada? ¿Sí, Sebastián? Yo igual acabo de entrar. Sí, Oscar, también te puse asistencia. Es que a lo mejor, como apenas estaban conectando, no me escucharon que les dije que estaban entrando. Pero sí está bien. Entonces, jóvenes, ¿alguna duda que tengan respecto a la cuestión de la normativa que vimos las sesiones pasadas en cuanto a las leyes de obra pública y en cuanto a los reglamentos y en cuanto a la Ley Federal del Trabajo y en cuanto a la Ley del Seguro Social? ¿Algo que haya quedado no tan claro que quieran que chequemos o pasamos al siguiente tema? ¿Todo quedó clarísimo? De parte de todo, claro. Perfecto, muy bien. Bueno, miren, les voy a compartir aquí por el chat y se lo subo a Eminus. Este es un catálogo. ¿Se acuerdan que, bueno, la clase pasada sacaron todos los salarios base de cotización? ¿Ahí lo están viendo? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, se los voy a compartir de una vez para que no se me olvide. Nada más que estos catálogos tienen clave. Entonces, ahorita les paso la clave. Tienen clave porque normalmente la cámara los vende. Entonces, este es un poquito viejito, pero solamente lo vamos a ocupar para que ustedes conozcan de dónde podemos obtener los salarios, que en dado caso que no tengan experiencia profesional o no tengan el conocimiento de cuánto se les debe pagar a los trabajadores, aquí lo podrían consultar, ¿sale? A ver. Espérenme, ya se me perdió. Estos salen anuales. Se los pongo aquí en el chat. De todas formas lo vamos a subir a Eminus, pero para que también lo tengan a la mano. La clave es CCD18, con mayúsculas todo, ¿sale? Para que lo puedan abrir. Bueno, aquí en este catálogo, donde ya hay un estudio de mercado y ya hay un análisis de los precios que se trabajan normalmente en obra, ustedes si tienen duda de algún salario lo podrían consultar aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí viene toda la descripción, bueno, más bien el nombre de los trabajadores que normalmente van a estar en obra y cuánto es lo que se les paga, ¿sale? Entonces, es una forma en la que ustedes podrían consultar, igual en diferentes dependencias. Si ustedes se dan cuenta, aquí arriba hay una clasificación. Solo es como un dato extra que ustedes, pues es importante que lo tengan para que puedan conocerlo. De todas formas, en este catálogo viene el desarrollo que nosotros ya hicimos, donde pues les explican ahí un poco de los días laborados, no laborados, que esto, bueno, ya lo vimos nosotros, ¿no? Cuáles son los salarios nominales, el salario de factor del salario real y el salario real que les pagamos, que ya vimos cómo se saca esto. Solo es un documento extra para que ustedes se puedan apoyar en caso de que no conozcan los precios de los trabajadores, ¿sale? Los días no laborados, aquí viene un calendario, etcétera, ¿sale? Bueno, entonces cuando nosotros no tengamos un dato, lo podemos consultar aquí. Ahora, voy a dejar de compartir pantalla y mejor les voy a compartir toda la pantalla.
Eh, Vamos un poquito en desorden del plan de clase, pero es como el orden en cómo se hacen los presupuestos, cómo se hace la administración en cuanto a lo que se tiene que integrar según las leyes y reglamentos. Si se dan cuenta, todo va a estar referido. Ustedes o nosotros ahorita estamos viendo todo lo relacionado con lo que es la mano de obra. Ajá. Entonces, las sesiones pasadas, ustedes vieron esta integración y ya sacaron sus resultados para ver cuál es el salario real de cada uno de los trabajadores que yo les puse en esta tablita. Ajá. Bueno, ahora, ahí ya sabemos cuánto gana cada trabajador en salario real, pero ahí no termina el asunto. Cuando nosotros vamos a hacer la administración de una obra, de una empresa relacionada con la construcción, nosotros debemos considerar, aparte de los trabajadores o aparte de los sueldos de los trabajadores, diversos porcentajes que le tenemos que agregar a nuestros análisis. Entonces, ¿cuáles son estos? Aquí, si ustedes ven, hay como título mando intermedio. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nuestros trabajadores de la construcción sean peones, aquí les puse peón, ayudante, media cuchara, oficial. Estos son los obreros, por así decirlo, dentro del ramo de la construcción, van a tener lo que es conocido como un cabo o un maestro. Quiere decir que este cabo o maestro va a cuidar que estos obreros hagan su trabajo correctamente, se ejecute de una forma correcta el trabajo. Ahora, hay como diversos análisis a lo largo de todo el periodo que nos dice, por ejemplo, que un cabo puede atender máximo a 20 obreros. Hay otra teoría que nos dice que un cabo puede repartirse entre el número de trabajadores de cada cuadrilla. Y hay otra teoría que nos dice que un cabo va a atender como un 10% de los trabajadores. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque de repente ustedes van a tener diversos maestros en el transcurso de su carrera y a lo mejor alguien esté como muy casado con alguna de estas teorías que yo les acabo de comentar. Es importante que sepan que existen diversidad de criterios para poder hacer esta administración o este desarrollo, el análisis para poder obtener los costos. Ajá. Entonces, si ustedes entran a otra clase y el maestro les dice, no, es que un cabo es para 20 trabajadores, ustedes háganlo de esa forma, está bien. Si de repente entran a otra clase y les dice su maestro, no, es que un cabo es para el número de los trabajadores que tienen en cuadrilla, también está bien. Si ustedes de repente dicen, no, pues es que es el 10%, también está bien. Ahora, es importante que sepan que los libros de texto normalmente los manejan 1 entre 20. Ajá, un cabo para 20 trabajadores. Es como lo que ustedes van a encontrar comúnmente en libros de texto. En la vida real nosotros tenemos un librito que se llama BIMSA, que ya se los había mencionado creo que en los audios que les puse, en donde se maneja un cabo entre 10. Desde mi punto de vista y desde mi criterio y en el ramo que llevo de experiencia en obra pública, cuando nosotros entregamos o hacemos la administración de una obra, manejamos 1 entre 10. Pero de repente si tú consultas los libros teóricos vas a encontrar 1 entre 20. Ajá. Y el otro que está como muy contemporáneo, que es 1 entre el número de los trabajadores, también pues se maneja. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque cuando ustedes hagan un análisis de todo de su glose para saber o tener una correcta administración y un correcto presupuesto, a final de cuentas va a depender del criterio que ustedes tengan como arquitectos. O sea, nadie les puede decir pon esto, pon aquello, porque nosotros tenemos que ir haciéndolo en base a la experiencia que nosotros tengamos, y lo que se busca con toda esta administración y con todo este análisis es tener propuestas o presupuestos competitivos económicamente.
¿Sí está clara esta parte que es muy importante y muy delicada? O sea, lo que yo busco como arquitecto cuando tenga la oportunidad de hacer un presupuesto es que económicamente pueda ser competitivo con otras empresas. Esa es la finalidad de tener como una administración correcta y un análisis correcto en ese rubro. ¿Sí tienen claro esta parte o hay alguna duda? ¿No? Bueno, de igual forma, los precios que ustedes utilicen en los obreros también será bajo experiencia o bajo algunas fichas como la que les acabo de mostrar. ¿Sale? Ahora, el mando intermedio, que es conocido como el cabo, aquí les pongo el artículo que es el 190, donde ustedes pueden leer un poquito más a fondo en el reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Pueden abrir su ley, pueden buscarlo y allí va a venir como... Recuerden que el reglamento es el que nos dice cómo debemos hacer las cosas. Entonces, en el reglamento viene que lo podemos hacer por porcentaje o por vigilancia. Ajá. Sobre la mano de obra y aquí se maneja como cabo de cuadrilla. Ahora, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción nos da esta tablita. Déjenme ir rayando. Si voy muy rápido, me dicen porque a veces voy un poco rápido. Entonces tenemos esta tabla en donde la Cámara nos dice, bueno, si tú tienes una obra chica, las obras chicas van a estar catalogadas cuando sean menores a 17 metros cuadrados. Las obras medianas van a estar calculadas entre los 700 metros cuadrados de construcción y 3.200 metros cuadrados de construcción. Y vamos también a tener una obra grande cuando sea mayor a 3.500 metros cuadrados. Entonces, si nosotros lo hiciéramos por porcentaje, tenemos aquí unos porcentajes ya predeterminados de acuerdo al tamaño de la obra. Ajá. Nos dicen a lo mejor que si tú tienes esta obra vas a poder cobrar un 12%, un 8% o un 4%. Denme un segundo, chicos, que están tocando mi timbre. Permítanme un poquito. Listo, jóvenes, una disculpa. ¿Ahí están todos? Sí, maestra. Sí, maestra. Perfecto. Bueno, entonces estábamos en lo de los porcentajes, que lo pueden manejar por un porcentaje, que sería este caso,
Y también puede ser por vigilancia. Cuando lo hacemos por vigilancia, la cámara nos dice, si es una obra chica, vas a utilizar un cabo para 20 trabajadores. Si es una obra mediana, un cabo para 60. Ay, me cansé, chicos, de subir y bajar las escaleras. Denme un segundo en lo que recupero el aire. Listo. Entonces les decía que para obras chicas nos van a decir que podemos tener 20 trabajadores, 60 trabajadores y 120 trabajadores. Ajá. Pero aquí, cuando es por vigilancia, lo vamos a tener, sea obra chica, obra mediana y obra grande, 20 trabajadores. Esto es, como les decía, un criterio que se va realizando. Ustedes tienen que ir viendo a lo largo del semestre con las clases que tengan con cuál se van a quedar. Yo les recomendaría con BIMSA, pero bueno, es criterio de cada uno de ustedes. Lo pueden hacer con cualquiera, yo no tengo ningún problema, pero bueno, sí es importante que lo conozcan. Ahora, tenemos otro dato que nosotros debemos considerar que se vuelve muy importante. Cuando nosotros hacemos esa integración de cuadrilla de trabajo, quiere decir que para alguna actividad que nosotros tengamos en un presupuesto, o sea, si nos dicen, tienes que, tu concepto va a ser el firme de concreto armado con varillas de 3/8 a cada 20 centímetros en ambos sentidos, ¿no? Entonces, tienes ese concepto dentro de un presupuesto que tú vas a realizar. Ese concepto, yo debo analizar que debo tener una cuadrilla de trabajo para poder realizar ese concepto. Entonces, va a estar integrada por mis obreros, que ustedes ya tienen el monto de cuánto van a gastar. Pero independientemente de que esté integrada por esos obreros, yo debo considerar mi mando intermedio, que va a ser mi cabo maestro. Y aparte, por norma, si ustedes ven aquí el artículo 207, me dice que yo debo considerar un porcentaje para la herramienta de mano. Ajá, ¿cuál es esa herramienta de mano? Es toda la herramienta que tenga un desgaste y que sea herramienta menor, o sea, la que usan los trabajadores, como por ejemplo las palas, las cucharas, pues los martillos, toda la herramienta chica que sufra un desgaste en la obra se considera un porcentaje. El reglamento en el artículo 207 ya nos da una fórmula para saber cómo es que nosotros lo vamos a calcular. Vamos a ir a la normativa para checar qué significa cada una de estas, ¿no? Y aparte, cuando yo hago la integración de trabajo, también debo considerar un equipo de seguridad. Cuando yo considero un equipo de seguridad, estoy hablando, por ejemplo, de que mis trabajadores van a necesitar un casco, van a necesitar a lo mejor un chaleco, guantes, a lo mejor botas, ¿qué otra cosa podrían utilizar? A lo mejor cinturones de seguridad, arnés, no sé, un sinfín de elementos, ¿no? Entonces, ¿qué porcentajes son los que nosotros podemos utilizar? Si ustedes se dan cuenta, aquí les puse el 2% y aquí dice entre el 3 y el 5%. Normalmente para herramienta menor, en obra pública o en obra privada utilizamos el 3%, pero hay algunas dependencias que sí te dicen, bueno, tú vas a considerar de herramienta menor el 5%. Recuerden que lo que buscamos en la administración nuevamente es que nuestros presupuestos que generemos sean competitivos con otras empresas. Entonces, si nosotros le ponemos un porcentaje muy alto, pues nos vamos ahí a salir con un poquito de los rangos, ¿no? Ahora, para el equipo de seguridad normalmente se considera el 2%, pero ojo, si yo estoy en una empresa, no sé, como Pemex o CFE, este porcentaje se puede ir al 2%, al 10%. Ajá. Entonces, estos porcentajes son como netamente para obra pública y obra privada. ¿Pueden variar? Sí, de acuerdo a la dependencia en la que yo esté trabajando. ¿De aquí tienen alguna pregunta o duda? Entonces, bueno, hay otro tema que viene en el plan de clase que se llama
bases, son las bases de licitaciones. ¿Qué es eso? Es en dónde puedo yo buscar qué obras va a haber o qué proyectos va a haber en los que yo pueda concursar para poder hacer presupuestos. Entonces, cuando nosotros descargamos todas estas bases, o son conocidas como bases, ahí me va a decir todo lo que yo debo hacer y todos los reglamentos. Entonces, ahí yo puedo verificar, bueno, qué porcentaje voy a utilizar para seguridad, qué porcentaje voy a utilizar para herramienta menor. Lo vamos a ver más adelante con calma, pero bueno, en esas bases de cada concurso o de cada licitación, yo voy a poder verificar qué porcentajes tengo permitidos utilizar. Y todo lo que tenga duda, ahí lo puedo verificar. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o duda? Yo, maestra, ¿qué es eso? O sea, dice costo total de herramienta menor y abajo dice total de mano de obra de presupuesto. Más que nada lo de abajo, ¿qué es? Ahorita vamos a ver un ejemplo ya en físico para que ustedes puedan ver cómo calcular. El costo, okay. O sea, tú tienes un porcentaje total de tu obra al final cuando haces un presupuesto, por eso dice total de mano de obra del presupuesto. Si nos regresamos a la sesión pasada, aquí, déjame borrarle todo. Cuando tú haces el desarrollo de un concepto, les decía el del firme, tienes que saber en cuánto te sale a costo directo. Costo directo es todo lo que te vas a gastar para poder ejecutar ese concepto, y el sobrecosto es todo lo que tú te vas a gastar que no pertenece o no vas a dejar en la obra, pero lo necesitas para poder ejecutar. Entonces, dentro de esta mano de obra yo debo de hacer un desglose con mucho análisis para poder ver todo lo que yo me llevo. Ahora, si tú ves el precio o el presupuesto, está dividido en dos. El costo directo. Y el costo directo a la vez está dividido en 4. Entonces, el porcentaje que yo voy a utilizar es solamente sobre la mano de obra. No voy a incluir ni materiales, ni básicos auxiliares, ni equipo. Entonces, este porcentaje que nos está hablando aquí, costo total de herramienta menor y total de mano de obra del presupuesto, quiere decir que solamente voy a considerar esto de mano de obra. O sea, va a ser el total de la mano de obra, el porcentaje que yo le voy a aplicar. Ahorita vamos a ver un ejemplo práctico para que quede más claro. Ok. Sí, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿De la herramienta tienen alguna duda? ¿Qué herramientas podrían utilizar? ¿Sí está clara esa parte? ¿Cuáles son las de desgaste o la herramienta menor? No podemos incluir herramienta eléctrica como, por ejemplo, un taladro. Eso ya no sería una herramienta menor, o cuestiones de fontanería, porque eso se hace a través de lo que llamamos costo horario, que esto está en equipo. Entonces, sí necesito que esté como muy claro qué voy a considerar como herramienta menor. ¿Sí? Todo lo que se desgasta en la obra. ¿Alguna duda, pregunta? Margarita, yo tengo una duda. En cuanto a la herramienta de gasto, bueno, supongo que entre ellas entra las palas, las carretillas o elementos por ese estilo. ¿Se tienen que comprar cada vez que se va a realizar una obra o se pueden deducir? No sé, si tuviéramos una obra, culminó y sobró, no sobró, quedó palas, herramienta, o ese tipo de herramientas que se gastan, ¿se pueden volver a utilizar o se desechan y se vuelven a comprar nuevas? No, mira, sí se pueden volver a utilizar. Eso, al final de cuentas, es tuyo o del dueño de la empresa, porque tú lo compras. O sea, haz de cuenta, tú vas comprando todas las palas, toda la herramienta, todas las cuñas, cinceles, cucharas, todo lo que los trabajadores necesitan. Pero no es de los trabajadores, sino es del dueño de la empresa.
Entonces, aquí es donde también se vuelve competitivo más adelante un presupuesto, porque tú vas a considerar el 2% para hacer tu presupuesto, pero de repente tú ya tienes toda esa herramienta porque la has utilizado en otras obras y no se ha desgastado en su totalidad. Entonces, ahí viene lo que se llama como ganar indirectos. Al final tú no te vas a gastar el 2%, te vas a gastar el 1%, tú ya lo contemplaste dentro de tu obra y vas a tener ahí una utilidad de la cual tú no considerabas, pero es una ganancia para ti como patrón, ¿no? Entonces, siempre la debemos considerar porque siempre tenemos que estar comprando herramienta. Eso es algo muy necesario. O sea, de repente estás aplanando y tú tienes 2 arnés y tienes más trabajadores y dices, no, pues voy a comprarme otros 2 para meterle velocidad a la obra. Entonces, o las carretillas, siempre tenemos que ir comprando y como se van desgastando, a veces hay obras en las que no vas a utilizar ese porcentaje, pero hay obras en las que sí lo vas a utilizar o a lo mejor te vas a exceder un poquito más. Depende de la herramienta, pero es tuya como jefe, ¿no? Hablando en patrones. ¿Sale? Ok, muchas gracias. Sí, ¿alguna otra pregunta o duda? Bueno, entonces todo el material menor también puede ser considerado como un tipo de inversión, ¿no? Claro, sí. Ya más adelante vamos a ver, pero por ejemplo, ustedes cuando tengan alguna construcción, si después compran Simbra, esa Simbra está clasificada por usos que tú le puedes dar. Entonces, digo, si tienen un espacio o una bodega, es mejor que la compren a que la renten. Y igual pasa con la revolvedora. Tú puedes comprar tu revolvedora, a lo mejor al principio va a ser una inversión, pero de ahí tú la vas deduciendo de todas las obras que vas sacando. Entonces, al final, como es una inversión, pero después se paga y todavía le ganas un poco más. También las puedes rentar, pero bueno, ya es como criterio de cada empresa. Yo, por ejemplo, sí prefiero, sí me gusta en la obra tener mi revolvedora, mi vibrador, mi maquinaria, porque como que te la autorrentas, entonces se va pagando sola, ¿sale? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Les comenté en la primera sesión que todo lo que vamos a ir haciendo se va a volver como consecutivo. Voy a necesitar de los ejercicios anteriores para poder ir avanzando. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo de una cuadrilla, que es la cuadrilla más básica que ustedes pueden encontrar, que sería la de un peón. Pero cuando ya estamos haciendo un análisis de todo lo que vamos a gastar, el peón no lo puedo considerar solito, porque aparte yo voy a tener gastos por tener ese trabajador, ¿no? Entonces, quiere decir que para hacer un trabajo, por ejemplo, un acarreo de material, pues la cuadrilla que yo voy a necesitar va a ser solamente un peón, ¿no? Entonces, ¿qué necesito saber que tiene que tener mi trabajador para que yo lo pueda cobrar? Bueno, ese peón va a tener un vigilante que va a ser el cabo de oficios o maestro. Se le debe considerar una herramienta menor porque pues sabemos que a lo mejor va a utilizar carretilla, pala, pico, ¿no? Y va a tener un equipo de seguridad porque a lo mejor en la empresa requiere que traiga un chaleco y un casco. Entonces, no nada más voy a contemplar el sueldo que ustedes ya analizaron en la clase pasada. Que bueno, en este caso a lo mejor les varía un poquito. A mí me salió 393.56. Ahora, sobre ese 393.56 va a ser el precio de mi peón por jornada de trabajo. Tengamos claro que la jornada de trabajo es equivalente a 8 horas laboradas, ¿sale? Entonces, el cabo de oficio, ¿cómo lo vamos a calcular? Para este ejemplo, se tomó lo que nos dice la cámara, que es 1 entre 20, ¿no? 1 entre 20 es 0.05. Entonces, la cantidad de cabo que yo voy a ocupar para este trabajador va a ser 0.05. Y el precio del cabo de oficios, pues me voy a mi tablita que generé la clase pasada y busco, no, esa no es, ¿verdad? Aquí está. Y busco cuánto gana ese cabo de oficios. Ajá. Entonces,
ese cabo de oficio, su precio, lo voy a multiplicar por la cantidad que es el rendimiento que tiene este trabajador por jornada de trabajo, o sea, por 8 horas. Y me va a dar el importe. Multiplico. ¿Cuántos peones tengo? Pues mi cuadrilla dice que tengo un solo peón. Entonces es 1 por el precio y me da el importe. ¿Cuánto gasto de mi cabo de oficio por jornada? 0.05 por el precio, entonces voy a gastar 30.57 pesos y lo sumo. Ajá. Pero para hacer mi cuadrilla, yo ya les acabo de explicar que tienen que considerar herramienta menor y equipo de seguridad. Y lo vamos a hacer a través de porcentajes. Para herramienta menor vamos a tomar el 3% y para equipo de seguridad el 2%. Estos porcentajes van a ir aplicados a lo que sería el importe de mis trabajadores anteriores, ¿sale? Entonces lo pongo en este sitio y hago la multiplicación para sacar el importe. Entonces, en total, por esta cuadrilla de un peón, yo voy a gastar 445.35 pesos. ¿Sí está clarísima esta parte? ¿Aquí? Sí, maestra. ¿Sí? Bueno. Entonces ustedes van a realizar el siguiente ejercicio. Pueden hacerlo en formato libre, como ustedes quieran, ¿eh? Y esta tablita es como guía. ¿Qué tenemos aquí? Nos dice que vamos a tener un oficial albañil más un ayudante. Entonces, vamos a ver cuál sería el importe total que yo voy a gastar para ese trabajador. Bueno, para esta cuadrilla, perdón. En este caso, ustedes, cuando vayan haciendo la administración o el presupuesto de una obra, van a ir generando diversidad de cuadrillas e infinidad de cuadrillas. Esto, a final de cuentas, también se considera un básico o un auxiliar, porque ustedes van generando las cuadrillas y después a lo mejor las van a ir ocupando en otros presupuestos. Lo único que tienen que ir haciendo es actualizando los precios. Entonces yo la puedo jalar, bueno, en este concepto que ahora voy a hacer castillos armados con varilla de 3/8 y estribos de alambrón a cada 15 centímetros, entonces voy a utilizar también esta cuadrilla de un oficial ayudante más albañil. Entonces yo las tengo hechas. Si se dan cuenta, aquí tiene un número, porque hay cuadrillas del 1 hasta el infinito, ¿no? Todas las cuadrillas que ustedes tengan, las pueden nombrar como ustedes las vayan haciendo. No tienen que seguir mi misma numeración. Solo es un ejemplo, ¿sale? Entonces, realicen este ejemplo con los precios que ustedes tienen anteriormente. O sea, cuánto es el precio de mi oficial albañil, cuánto es el precio de mi ayudante albañil, cuál es el precio del cabo. Ajá. Y sacan unidad, cantidad, unidad para trabajadores, siempre la vamos a tomar como jornada laboral, ¿vale? Que es equivalente a 8 horas. Cuando nosotros ponemos jornada de 8 horas, cuando nosotros ponemos jornada y cantidad 1, ya sabemos que son 8 horas, ¿sale? Entonces, realicen esta tarjeta, por favor, y les voy cambiando para ir realizando las siguientes. Maestra, disculpe. ¿Sí? ¿Podría regresar a la tabla anterior, por favor, al ejemplo? Es que quería checar algo. Claro. Ah, ya. Muchas gracias. Sí. Les voy a enseñar ahora un catálogo para que puedan ver. Miren, este se los voy a compartir también. Este se llama BIMSA, se los voy a enseñar. Este también es anual, también es como, lo puedes comprar, que se dedican a la cuestión de costos y análisis en cuanto a materiales, mano de obra, integración de costos horarios, lo que se conoce como matrices. Entonces, si yo tengo alguna duda porque no sé el rendimiento de algún trabajador o tengo
un dato que no conozca porque a lo mejor no tengo la experiencia suficiente, lo puedo consultar aquí. Déjenme ir ahora a una ficha. Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, vienen para edificación, porque este tipo de manuales lo hay para carreteras, para edificaciones, para industrias, etcétera, ¿no? Hay muchos giros. Entonces yo aquí puedo consultar si tuviera alguna duda en cuanto a jornadas o en cuanto a precios o en cuanto a todo, ¿no? O en cuanto a porcentajes. Miren, aquí, por ejemplo, de herramienta menor se considera el 2%. Este libro, que es una empresa que se dedica al análisis de costos, considera lo que decía del pago de oficiales 1 entre 10, o sea, el 10%, 1 entre 10, y por eso tienen aquí punto 10. ¿Sí? Es lo que les quería enseñar. Esto es lo que normalmente nosotros ocupamos en obra pública. Pero este dato ustedes lo van a poder encontrar el 1 entre 20 en libros de texto y el 1 entre el número de trabajadores también. ¿Sale? Que es aquí, ¿no? Vamos a... Cabo de oficios, aquí sería. ¿Cuánto es? 0.10. Si utilizo el BIMSA. Y sería como importante decir, ¿qué criterio están utilizando, no? Si me quieren ir diciendo, para irlo haciendo aquí con ustedes, al final me van a subir estos documentos, chicos, para que sí los vayan revisando. Bueno, la unidad ya sabemos que para todos los trabajadores sería jornada, ¿no? Ese no creo que tengan como pierde alguno. Y la unidad para herramientas y tipo de seguridad va a ser porcentajes. ¿Cuánto gana cuál es el salario real del oficial de albañil? Ya con la integración que ustedes hicieron de la Ley Federal del Trabajo y el Seguro Social. Es el salario básico, ¿verdad? Oh. No, ya es el real. El real, ok. Con la integración de la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Seguro Social. O sea, es lo que tú vas a gastar por ese trabajador. ¿Cuánto tienes el oficial de albañil? En la tabla que me entregaron la clase pasada, chequen. Bueno, según yo son 300. Es que no sé si es el SBC que está como SBC. Es el salario real, lo que les dio en el importe, en el último importe. Este salario ya tiene la integración de todas las prestaciones. El salario base es lo que tú le vas a dar al trabajador en sus manos. No se lo vas a depositar, pero lo que tú vas a pagar por ese trabajador o gastar por ese trabajador es el salario real. Okay. ¿Por qué? Porque hay que pagar impuestos, porque hay que pagar seguro. ¿De quién era el salario? El salario de la cuadrilla aquí arriba te dice un oficial albañil más un ayudante. Entonces vas a ocupar aquí el oficial albañil. ¿Cuántos ocupas? Pues aquí arriba dice que 1. El ayudante albañil, ¿cuántos ocupas? Aquí dice que 1. ¿Cuánto le pagas al oficial albañil? Del ayudante de albañil son 395.23. Ya integrado, ¿verdad? A mí me salió que son 498. Ajá, entonces no hay problema. Cada quien ponga lo que les salió. Y aquí en el oficial, ¿cuánto gana? ¿Cuánto se considera de salario real?
Me dio 469.45. 469.95. ¿Cuánto gana el cabo? De ese fue 569.29. Maestra, ¿y si tenemos números diferentes, no hay problema? No, no hay problema. Ah, ok. Aquí le estoy ejemplificando. En realidad ustedes me tienen que poner lo que les salió aquí en su tabla. Porque todo lo vamos a ligar. Entonces no ocupen el del compañero si les varía con algunos centavos. Aquí el mío, acuérdense que yo lo tenía con el UMA anterior. Entonces por eso a lo mejor los míos están un poquito más bajos, porque aquí todavía le apliqué el de 2021. Ustedes ya aplicaron el de 2022. Pero lo que me interesa es que tengan muy claro el procedimiento. Aquí, herramienta menor, ¿cuánto dijimos que vamos a utilizar? 3%, ¿no? Esto es lo que normalmente se ocupa para la construcción. Y es lo que normalmente traen las bases de las licitaciones. Aquí, ¿sobre qué monto vamos a trabajar esto? Sería sobre este monto total que ustedes tengan, ¿no? Aquí le voy a poner así nada más, que es el monto total, ¿no? ¿Ya la tienen todos? Ese monto total lo reflejo aquí y aquí saco el importe. Sumo todo y obtengo el resultado. Lo pueden ir realizando a mano, lo pueden ir realizando en Excel, pero al final me suben el archivo en PDF. ¿Alguna pregunta, duda? O les comparto la siguiente cuadrilla. De la primera a mí me salió, del punto 03 me salió que es 27.66. Ok. Sobre tu monto total, ¿no? De mano de obra. Así, o sea, hice la multiplicación o sea, sumé el importe y después lo multipliqué por punto 03. Es correcto. Entonces ya tienes un monto total por esta cuadrilla. Esta cuadrilla es un oficial de albañil más un ayudante de albañil. ¿Para qué se te ocurre que puedes ocupar esta cuadrilla? A lo mejor alguien que va a hacer una cadena de desplante o que va a hacer un castillo o que va a hacer muros, está trabajando el oficial y tiene su ayudante que le va pasando mezcla y lo va apoyando. Entonces es cuando yo ocupo esta cuadrilla. ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿O todavía la están realizando? En el cabo de oficios vamos a utilizar el de 10 o el de 5, o sea, uno para 10 o uno para 20. Pues a mí me gustaría que utilizaran uno para 10 porque es el del BIMSA, que normalmente se ocupa para obra pública. Pero si ustedes se topan con un maestro que utilice los libros de teoría, pues va a requerirles que utilicen uno entre 20. Entonces es importante que tengan clara esa parte para que si después el maestro les dice no, es 1 entre 20, pues ustedes lo hagan como cada quien lo trabaja, ¿no?
En este caso, lo que yo les estoy mostrando es para obra privada y obra pública ya en cuestiones laborales, profesionales, ¿no? A veces cambia un poquito lo que nos dicen los libros de texto a lo que aplicamos ya en la vida real. Entonces, Ok, gracias. 1 entre 10 para mí. Maestra, tengo una duda, disculpe. ¿Sí? ¿No ve que donde dice cabo de oficios, jornada, puso punto 10? ¿Eso qué significa? Es el rendimiento. Lo que dice en cantidad es cuánto de jornal vas a ocupar para los 2 trabajadores que tienes allá arriba. Ya. O sea, divides 1 entre 10, que es lo que nos dice el BIMSA, y de ahí sale el punto 0,1. Si utilizamos el libro de texto, tendrías que ocupar un cabo para 20 trabajadores, o sea, 1 entre 20, y tendrías que poner punto 0,5. Ya. Ya. Está bien. Y si ocupas la teoría de el cabo para el número de trabajadores que estés utilizando, quiere decir que sería 1 entre 2. Ocuparías punto 5, pero miren, vamos a analizar esta parte. Cuando ustedes tienen una obra, van a tener un sinfín de trabajadores. Imaginemos que alguien está haciendo un castillo y que otros trabajadores están ya levantando muros y que otros trabajadores están colando un firme. Son actividades diferentes que se pueden hacer todas al mismo tiempo. Si yo aplico la teoría que dice que tengo que tener un cabo, para mi cuadrilla, tendría que tener un cabo cuando alguien esté haciendo mi castillo, cuidando a esos 2. Después tendría que tener otro cabo cuando alguien esté haciendo su cadena. Desde mi punto de vista es innecesario tener trabajadores que no vayan a estar haciendo nada. Pero ese es mi punto de vista, pero algunos libros lo dicen. ¿Sí? ¿Sí? Pero también el precio. Se corta tu audio. Digo que también en ese caso el precio se elevaría, ¿no? Exacto, es lo que quiero que ustedes analicen. Si yo hago eso de utilizar un cabo para los trabajadores que tengo aquí, al final mis precios se van a elevar, porque yo le voy a tener que pagar a ese cabo y al otro cabo y al otro cabo que esté haciendo la cadena, el castillo y el firme. Entonces voy a tener gastos excesivos en mi obra. ¿Se puede hacer? Sí, y así lo dicen los libros, está bien. Pero ya en mi vida profesional y en mi vida real lo que yo tengo que hacer es ahorrar y ser eficiente para tener una buena administración de mi obra, ¿no? Es lo que yo estoy buscando como profesionista. Entonces, ya ustedes elijan la que vayan viendo que sea más útil. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, si yo tomo lo que me dice el BIMSA, tendría que ocupar un cabo para cada 10 trabajadores. Si yo tomo lo que me dice es Fernández, bueno, luego les digo bien el nombre porque no me acuerdo, Suárez Salazar, tendría que ser 1 entre 20. Entonces, en obra pública, ¿qué nos conviene a nosotros hacer? Por ejemplo, imaginemos que están haciendo o les toca un proyecto de una pavimentación de, no sé, 80 kilómetros. Entonces, ahí es donde ustedes dicen, bueno, ¿me va a alcanzar un cabo para 20 trabajadores o un cabo para 10 trabajadores? Entonces, no sé, ahí tendría que ver qué considerar. Yo les digo, normalmente ya en la vida profesional utilizamos 1 entre 10, pero los libros pues pueden encontrar 1 entre 20 o 1 entre el número de trabajadores, ¿sale? Y todos son válidos y todos son aceptados. Ya nada más aquí lo que ustedes tienen que como considerar es, bueno, sí, yo voy a ser el que paga, ¿no? Entonces, pues tendrían que ver cómo lo van a poner, ¿no? ¿Sí está clara esa parte? Yo creo que sí, ¿no? ¿Ya podemos cambiar la tarjeta? Sí, arquitecto. Sí, maestra. Bueno, la siguiente sería
Una cuadrilla de un operador de revolvedora más 7 peones. Ajá. Aquí arriba les puse maquinaria ligera y maquinaria pesada. Eso es como una gran diferencia que ustedes van a ir conociendo a lo largo también de la carrera. ¿Cuál es mi maquinaria ligera? Toda la maquinaria pequeña. Por ejemplo, la revolvedora, un vibrador, una bailarina, una bomba de achique. Esa es herramienta ligera que nosotros conocemos. ¿Y cuál es la maquinaria pesada? Va a ser, por ejemplo, una retroexcavadora. Ajá. Entonces, por ejemplo, un camión de volteo. ¿Sí está clara como esa parte entre una y otra? Creo que sí, maestra. Sí, arquitecta. Perfecto. Ahora, por ejemplo, yo les comentaba que este es el BIMSA, que son unos libros a nivel pues de toda la República. Entonces también aquí pueden checar, bueno, cuánto están utilizando para el cabo. Y efectivamente ya cuando son cosas pues, profesionales, se está utilizando de un 10%. Aquí yo lo puedo corroborar, como en la vida real que utilizan. Cuando la terminen me avisan para cambiar de ficha. Es sencillo, ¿verdad? ¿Alguien quiere compartir pantalla para ir viendo lo que van haciendo? A ver, Luis. Maestra, ¿podría volver a poner la captura? Vayan realizándolas. Recuerden que ahorita las tienen que subir a la plataforma, ¿eh? Maestra. Maestra, eso es la tabla, ¿no? O sea, ¿qué debemos hacer? Disculpe. ¿Me hablaban? ¿Qué preguntaron, perdón? Escuché que hablaron, pero yo no. Sí, yo maestra. ¿Sí? ¿Cree que podría repetir rápidamente el proceso? Es que me hice bolas con la operación final y ya no sé si lo hice bien. Sí, claro. Mira, aquí para operador de revolvedora dijimos que la jornada es de 8 horas y normalmente vamos a trabajar en una jornada. Entonces sería
un número 1, ¿no? Lo voy a ir poniendo aquí. Quiere decir que en una jornada de trabajo de este operador de revolvedora, le vas a pagar, ¿cuánto le vas a pagar? Por salario real. ¿Cuánto te dio en tu tablita? Ahí voy, Bueno, voy a ver. Voy a poner la mía, pero recuerden que la mía tiene el UMA del 2021. En el 2021 le estábamos pagando 486.74. Ustedes van a tener un poco más alto el monto porque es 2022. De ahí te dice tu tabla o te dice tu cuadrilla que cuando tú ocupas un operador de revolvedora necesitas tener también 7 peones. ¿Por qué creen que necesita tener 7 peones? ¿Qué actividad podríamos hacer con esta cuadrilla? Un colado, ¿no? Un colado con una revolvedora manualmente. Hay diversidad de tipos de colado que podemos hacer. Uno puede ser a pala, hacer la mezcla con tus trabajadores ahí como a mano. Otra es utilizando una revolvedora y otra es utilizando ya una olla con una bomba. Ajá. Si yo cuelo con una revolvedora, quiere decir que voy a necesitar, aparte de mi operador, que es quien va a estar manejando la revolvedora, 7 peones. ¿Por qué creen que va a pasar eso? Para que esparzan lo que están poniendo. ¿Para qué, perdón? Para que administren, bueno, acomoden. Por ejemplo, si va a poner concreto, pues que no se quede todo en el mismo lugar. Concreto, no. ¿Cuál es la función de la revolvedora? Hacer el concreto, ¿no? ¿Y cómo se hace el concreto? Pregunto. Pues se tiene que mezclar el cemento con agua. Ajá, ¿qué más? Creo que no te escucho, no sé si soy yo o todos. No, digo que se tiene que preparar la mezcla, pues lo que es el cemento, el agua, pues todo lo que lleva para convertirse en concreto. Sí, es correcto. Y entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Estoy buscando aquí en internet para que lo puedan ver, para quien no lo han visto todavía. Pues se mete en la revolvedora, dependiendo las cantidades que sean, y se mantiene ahí dándose vuelta, no se puede quedar quieto porque se secaría, y ya se tiene que cernir, y ya cada albañil o cada chalán, como se diga, tiene que estarle echando agua y estar también yendo a poner el cemento donde va. Ok, más o menos, pero sí, miren, aquí vamos a ver rápidamente cómo hacen este concreto, a ver si... Bueno, es que tarda un poco en cargar mi internet, pero bueno, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo mi revolvedora, esta que está aquí, voy a necesitar a alguien que agarre una cubeta y le eche la arena que se necesita. Voy a necesitar a otro trabajador que agarre y le eche la cantidad de grava que necesita. Voy a necesitar a otro trabajador que le vierta el agua que se requiere para hacer ese concreto. Voy a necesitar al operador que esté prendiendo y cuidando la bomba, parándola para vertir el concreto. Voy a necesitar otro trabajador. Arquitecta, no se ve nada. Voy a necesitar otro trabajador. ¿Ahí sí me escuchan? Para que lleve ese concreto a donde va a ser el colado. Entonces, por eso se requiere tener 7 peones más el operador de revolvedora, para que vayan echando la cubeta de grava, la cubeta de arena, la cubeta de agua, y normalmente cuando se hace el concreto va a proporciones, 1:200, 1:150, 1:300, que es la resistencia del concreto. Entonces te van a decir, bueno, tienes que echarle 4 cubetas de grava, o 4 latas de grava, más 3 de arena, más tantas de agua. ¿Sí está clara esa parte? Por eso necesito esos 7 peones.
Entonces aquí en cantidad, ¿cuánto sería? 7, ¿no? ¿Cuál es el precio del peón? ¿Sí me escuchan, chicos? Es que siento que mi internet está un poco lento. No, sí, Sí, maestra, se escucha, maestra. ¿Cuánto le salió su peón en ganancia, en pago? ¿Precio real? 395.22. Bueno, tú le pagas esto, ¿no? ¿Cuánto vas a gastar aquí por los 7 peones? ¿No? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, maestra. ¿Cuánto gana Maestra, el en cabo? cabo de oficios, disculpe, en cabo de oficios siempre va a ser punto 10, ¿no? Sí, Bueno, lo recomendable es punto 10. sí. Bueno. ¿Cuánto gana tu cabo? 724.40. Ahora otra cosa importante. Cuando yo estoy hablando de dinero, de importes, normalmente ocupamos 2 dígitos. Ajá. Ya cuando hablamos de números, por ejemplo, en los ejercicios anteriores para sacar los montos, vamos a ocupar 4 dígitos. Ajá. Eso sí es como un dato relevante. Y el porcentaje sería aplicado al total del importe que tenemos en la pantalla, ¿no? A este total le aplicamos el porcentaje del 3% y del 2% en este apartado. Y ya tenemos un monto total de esta cuadrilla de una revolvedora de 7 peones y un operador de maquinaria. Bueno, pasamos a la siguiente. El siguiente Maestra, dice... yo tenía una duda. A ver. No me queda claro por qué es punto 10 de cabo de oficio y en el otro en lo mismo, porque es 0.5 en el cabo de oficio. Sí, bueno, les estaba explicando que hay varias teorías. Una teoría de un libro que es la de Sánchez Suárez Salazar, que dice que vas a ocupar un cabo para 20 trabajadores. Hay otra teoría que es la que ocupa el BIMSA, que es un libro como especialista de costos, que es este que les acabo de mostrar aquí. Costos de construcción y edificación, que ocupa el 1 entre 10. Y también les explicaba que hay otra teoría que ocupan algunos libros de texto que dice 1 entre el número de trabajadores que tú tengas. Entonces, realmente el dato que tienes que poner aquí sería o 1 entre 10, que es punto 10, o 1 entre 20, que sería punto 0.5, o 1 entre, en este caso sería entre 8. 1 entre 8, que sería punto 125. Ajá. Cualquiera de las tres que ustedes apliquen es correcta, pero ese es el motivo del por qué se hace así. Ahora, yo les decía que les recomiendo utilizar la del BIMSA porque el BIMSA es el manual que utilizamos a nivel de obra pública. Ajá. Entonces, todos los presupuestos y cotizaciones se maneja el punto 10. Por eso es punto 10, porque se divide 1 entre 10. Gracias, maestra. Sí. Pero si ustedes quieren poner 1 entre 20, de todas formas se los voy a poner como bueno, o si quieren poner 1 entre 8, de todas formas se los voy a poner como bueno porque las tres están aceptadas.
¿Alguna otra pregunta o duda? Por el momento yo no, maestro. No, ok. Bueno, pasamos a la siguiente. Este dice, es una cuadrilla de un operador de maquinaria pesada más un ayudante. Ujú. Aquí hay una diferencia. Aquí tenemos algunos ejemplos de maquinaria pesada. Ajá, que serían estos. Para quien todavía no lo tiene muy claro, esto sería la maquinaria pesada. Ujú. Maquinaria ligera, todo esto es maquinaria pesada. Maquinaria ligera sería esta de aquí perdón, por ejemplo, la revolvedora o la bailarina. Es maquinaria ligera. Entonces, para la cuadrilla de un operador de maquinaria pesada más un ayudante del operador, ¿cómo tengo que hacer la integración de esta ficha? Aquí hay una diferencia. Si ustedes se dan cuenta y observan detenidamente, ya no estoy considerando el porcentaje de herramienta menor. ¿Por qué no se considera cuando voy a utilizar maquinaria pesada herramienta menor? Porque mi herramienta va a ser esa maquinaria pesada. Entonces no necesito considerar un porcentaje de herramienta menor. ¿Sí está clara esa parte? ¿Por qué no se utiliza? Sí, está claro. Pero ahí, por ejemplo, no se ocupa alguno para, pues, herramienta más pesada, ¿no? No, porque todo lo que sea herramienta pesada, después le vamos a hacer un cálculo que se llama costo horario, porque va a existir una depreciación de esa maquinaria. Ah, ok. Más adelante. Ajá. Entonces, cuando ustedes tengan que hacer una cuadrilla en donde ocupen cualquier maquinaria pesada, no deben considerar herramienta menor. Sí consideramos equipo de seguridad. Ujú. Entonces, esta sería ¿Y la tampoco siguiente. se considera al cabo? Tampoco se considera al cabo. ¿Por qué no se considera? Tú solito contéstame. No, pues el operador ya es un experto en el manejo de maquinaria. Experto o es un especialista. Ajá. Entonces, si recuerdas lo que mencioné anteriormente, dije que el cabo era única y exclusivamente para los obreros, o sea, el ayudante, el peón, el media cuchara, el oficial, el albañil, ajá, para puros obreros, el cabo. ¿Sí? Entonces sí es importante como esta gran diferencia. ¿Cuándo voy a utilizar el cabo? ¿Cuándo no? ¿Cuándo voy a ocupar herramienta menor? ¿Cuándo no? ¿Sale? Entonces realicen esta tarjeta, tómenle foto. Y la última tarjeta que van a realizar es esta. Sería un topógrafo más el ayudante topógrafo más 4 cadeneros. ¿Cuándo voy a utilizar esta cuadrilla? Pues a lo mejor sí voy a hacer algún levantamiento o voy a hacer algún trazo para poder pues ejecutar esa obra, ¿no? Entonces, tengo a mi topógrafo, tengo a mi auxiliar topógrafo y tengo a mi cadenero. En este caso tampoco hay un cabo. ¿Por qué no hay un cabo? Porque el topógrafo ya es un especialista. Ajá, no es un obrero, entonces ya no se le considera a ese cabo, el mando medio como lo conocemos. Ahora tenemos el equipo de seguridad que se considera y tampoco vamos a considerar herramienta menor. ¿Por qué? Porque ya es un especialista. La herramienta menor solamente la vamos a ocupar para obreros. ¿Sí? ¿Está clarísima esa parte? Entonces, todas las tarjetas que ustedes vayan haciendo, las pueden ir numerando con el 1, 2, 3, 4 y conforme vayan necesitando conceptos, se van a ir generando nuevas tarjetas. En este caso, solo vamos a realizar estas que les acabo de presentar porque son las que vamos a utilizar posteriormente para los siguientes ejercicios. Pero lo que me interesa es que puedan analizar y desarrollar
el costo por la integración de mi mano de obra más lo que yo necesito de mando intermedio si es necesario, herramienta y equipo de seguridad. Pues este es ya el monto real que yo voy a gastar. ¿Sale? Maestra, ¿puede regresar a la anterior? ¿La de Gracias. maquinaria pesada más un ayudante? No, la siguiente, la que estaba entre esas dos. ¿El de la revolvedora? No había, después de maquinaria pesada, ¿cuál era? Maquinaria pesada, de ella tenemos la del topógrafo. No, esa. ¿Ok? ¿Alguien se quedó? ¿Necesitan que repita algo? Solo la de maquinaria pesada era uno de maquinaria pesada y un ayudante, ¿verdad? Nada más. Un operador, o sí, un ayudante de operador. Ok. Aquí está. Muy bien, gracias. Sí. Maestra, una duda. ¿Esas que está poniendo ahorita las va a subir a Eminos para que también las hagamos en Excel o las hagamos ahí? Sí, las voy a subir. A ver, las subo de una vez. Ok, perfecto, gracias. Ya recuerden nada más que aquí cada quien tiene que ocupar sus montos. ¿Ya todos tienen la captura de todas las tarjetas? Este fue el ejemplo. De ahí tenemos oficial albañil más ayudante, un operador de revolvedora y 7 peones, un operador de maquinaria y un ayudante de operador, un topógrafo, un auxiliar topógrafo y 4 cadeneros. Se las mando por el chat y también se las pongo en Eminos con la actividad. Gracias. Le borro los números que tenemos para que si alguien tiene un importe diferente, no se... que les va a variar muy poquito, a lo mejor van a ser centavos o pesos. Lo tienen aquí en el chat. Les voy a compartir el BIMSA para que lo tengan como libro de consulta. ¿Cómo vas, Itzel? Itzel. Bien, maestra, lo estoy pasando a un Excel para que las fórmulas me ayuden. Ok.
Ah, ¿va a abrir ahorita la actividad en Eminus, arquitecta? ¿O Sí, justo estoy haciendo eso. ¿Ya puede ser? terminaste? Sí. Entonces, ¿no sintieron el temblor, chicos? Yo sentí cómo se me movía la silla. Yo también, pero pensé que me había movido Yo el no, gato. la verdad, no. Estaba durmiendo. Sí, yo pensé que me había movido mi mascota. Ajá. ¿No tienen clase temprano? Yo sí. Yo también. Yo también tengo clases temprano, pero no tengo maestro asignado. ¿En serio? ¿Qué clase es? Sí, en serio, ahorita le digo. Instalaciones sostenibles, hidráulicas, sanitarias y de gas. Pero ya debes tener, porque el último boletín se cerró el 24 de febrero. Entonces, consejo técnico. Igual le pregunto a mi tutora porque no me han mandado mensaje, o sea, vaya correo a Eminus ni nada. ¿Y no te aparece en tu E-4 o 3? A veces ponen en un solo E-. Ajá, sí, no me aparece ni nada, así que tengo que ver eso. Pues sí, De hecho, son 2 materias que no tengo que asignadas hasta ahorita, creo todavía. Pero no me aparecen. Sí, fatal. ¿Nadie falta de terminar? Listo, ya quedó abierta la actividad. Para los que la quieran ir subiendo de una vez, pueden hacerlo. Bueno, chicos, ¿les parece si avanzamos otro poco? Sí, maestra, claro. Esto es como, bueno, el siguiente tema, todo va relacionado porque todo es parte de lo mismo, es lo que sería el costo horario. Hace ratito les estaba comentando que cuando nosotros tenemos una, pues una maquinaria, cual sea, menor, mayor,
pesada o ligera, tenemos que hacerle un cálculo, el cual es conocido como el costo horario. ¿Qué es lo? Si quieren, chicos, pónganme atención en esta plática teórica para que su ejercicio ya se los puse de entrega para la próxima sesión a las 10:45, para que lo puedan realizar en el transcurso del día y lo puedan subir, para que les dé como toda esta teoría y ustedes lo puedan consultar en las normativas que les compartí. Entonces, bueno, ya sabemos que a nuestro trabajador le tenemos que hacer la integración de todas las prestaciones que puede tener por la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. Ya sabemos que cuando nosotros vamos a realizar un concepto, debemos de considerar la integración de una cuadrilla para que pueda tener o se pueda considerar esos gastos de porcentaje de seguridad y porcentaje de herramienta menor y un cargo, ¿no? Entonces eso es muy importante que lo conozcan. Pero cuando nosotros dentro de esa cuadrilla tenemos alguna maquinaria o equipo, debemos hacer un cálculo de costo horario. Ese costo horario, si ustedes ven esta tablita que tenemos acá, va a estar dividido en 3 partes. Una va a ser costos fijos, otro va a ser consumos y otro va a ser operación. Aquí hay un detalle. No toda la maquinaria o equipo debe hacer o se le debe hacer el análisis de costos fijos, consumos y operación. Entonces aquí sí tengo que tener cuidado con ello. Habrá maquinaria o equipo que solamente le tengamos que hacer el análisis de costos fijos. Habrá maquinaria o equipo que le tengamos que hacer únicamente el análisis de costos fijos y consumos. Y va a haber otra maquinaria o equipo que le tengamos que hacer el análisis de costos fijos, consumos y operación. Ahorita vamos a ir viendo cuándo hacer cada una de estas. A ver, permítame tantito. Ok, entonces vamos a ir viendo cuándo tenemos que realizar ese costo horario y cuánto de esto le tenemos que aplicar a cada equipo o maquinaria. Vamos a ver el primero. Voy a borrar todo esto. Nos vamos a centrar en costos fijos. Si ustedes revisan ese reglamento de la Ley de Obra Pública que ya les compartí, pueden checar que en el artículo 195 está destinado a todo lo relacionado con estos costos fijos. Ahora, cuando yo le hago el análisis a ese maquinaria o equipo de costos fijos, quiere decir que le vamos a calcular lo que conocemos como depreciación. Ustedes lo pueden consultar en el artículo 196. Me gustaría que de esto hicieran un resumen como para que les quede más claro, porque ahorita yo se los voy a dar un poco como digerido, pero pues hay un montón de información detrás de esta tabla que les estoy presentando. Dentro de los costos fijos también voy a tener lo que sería la inversión. La inversión lo vamos a ver en el artículo 197. De ahí, dentro de los mismos costos fijos, tengo que considerar un seguro. Ese seguro lo pueden ustedes encontrar en el artículo 198 y va a ver un apartado de mantenimiento que lo van a poder ver en el artículo 199. Ahora, si ustedes se van a este reglamento, en estos artículos que les acabo de mostrar, como les dije en la primera clase, el reglamento me va a decir cómo debo hacer las cosas. Entonces, si ustedes van a ese reglamento, van a encontrar esta formulita. Ahorita la vamos a ver muy general. Posteriormente, la siguiente clase vamos a hacer unos ejercicios para que les quede muy claro cómo aplicarlo. Si nosotros vemos la depreciación, se van a dar cuenta que nos dice que vamos a ocupar el valor de la maquinaria que nosotros vamos a calcular como nueva. Y vamos a considerar también un valor de rescate para esa maquinaria que puede ir entre el 0 y el 10%. ¿Sale? Todo esto nos lo dice la normativa. Aquí está resumido. Y también tenemos que considerar una vida económica de esa maquinaria. Entonces, para poder calcular la depreciación, yo necesito saber estos 3 apartados. Y aquí nos dice otra formulita que para calcular el valor de esta máquina, esta de aquí, yo necesito saber lo que sería
el precio de la maquinaria nueva menos el precio de neumático. Así es como ustedes lo van a encontrar en el reglamento del artículo 196, pero en algunos libros de texto ustedes a lo mejor van a encontrar en lugar de precio de neumático, bueno, más bien PN, van a encontrar a lo mejor PLL. Ajá. Entonces, o en el precio de la máquina a lo mejor van a encontrar precio de adquisición. Yo se los estoy dando como viene en la normativa, que es como lo usamos en obra pública y en obra privada, ¿sale? Entonces, de esta parte, no sé si quieran abrir de una vez, déjenme ver, aquí tienen los reglamentos, nada más para que puedan checar rápidamente cómo consultar, porque recuerden que son, no necesito que se los aprendan de memoria, pero sí necesito que sepan cómo usarlos. A ver, vamos a ver. Normativa. Acá está. ¿Qué artículo me dijo? Que era el 196, ¿no? ¿196? Aquí estamos, ¿no? Entonces, si ustedes consultan el reglamento de la Ley de Obras Públicas y de Servicios relacionados con las mismas que les compartí, que ustedes encontraron, en el artículo 196 me va a decir el costo horario por depreciación es aquel que resulta por la disminución del valor original de la maquinaria o equipo de construcción como consecuencia de uso durante un tiempo de vida económica. Se considera que la depreciación es lineal, es decir, que la maquinaria o equipo de construcción se deprecia en la misma cantidad por unidad de tiempo. Y tenemos esta fórmula en donde viene la descripción de cada pues, abreviación, que es lo que les acabo de decir. Entonces, si yo o ahorita no me acuerdo qué me dijeron que era la BM, pues me voy al reglamento y lo busco, ¿sale? Bueno, lo cerramos. Entonces, ahorita les voy a decir en dónde vamos a buscar esta información, porque me van a decir, bueno, ¿y cómo voy a saber cuál es el valor de la maquinaria nueva? ¿Y cómo voy a saber cuál es el valor de las llantas? ¿Y cómo voy a saber todo esto? Yo se los voy a dar. Ajá. Bueno, no es que yo se los vaya a dar, sino más bien les voy a dar las herramientas para que ustedes puedan consultarlo y posteriormente puedan hacer un presupuesto de estos para tener una correcta administración. ¿De acuerdo? Bueno. Hay otro apartado que dice sobre la inversión. Si sienten que voy muy rápido, chicos, con toda la confianza me pueden parar o hasta aquí o vuelvo a explicar, ¿sale? Entonces, en la inversión tenemos el artículo 197. ¿Qué nos dice nuestra fórmula? Nos dice que para calcular la inversión debemos considerar el valor de la maquinaria, que ya vimos que se va a calcular de esta forma, como precio de máquina nueva menos el precio de neumático en caso de que la maquinaria tenga llantas. Si no tiene llantas, se va directo el precio de la maquinaria nueva, ¿sale? Ahora, otro punto importante. Sí deben revisar que el reglamento que ustedes están utilizando sea el más actualizado, porque hubo un cambio de fórmula en el reglamento anterior. Entonces, ahí también cuidado. Si ustedes consultan algún libro de texto, puede ser que tengan un reglamento anterior. Entonces ya nada más ahí como pues sí checar que estemos en el actual. De ahí tenemos que para la inversión es el valor de la máquina más el valor de rescate. Pero aquí aparece una I, que este es un interés que nosotros vamos a manejar, una tasa de interés. No sé si recuerdan las primeras clases que les mencioné sobre el UMA, también les hablé sobre el TIE. El TIE es una tasa de interés interbancario. Esa tasa de interés yo la puedo consultar en Banxico, que es como el banco más representativo de México. Esa tasa de interés, que es el TIE,
nosotros la vamos a usar para cualquier tipo de proyecto de obra pública que nosotros necesitemos o incluso de obra privada, ¿sale? Esta tasa de interés va cambiando y normalmente para obra pública la vamos a utilizar a 28 días. Si ustedes ahorita entran en el buscador y ponen Banxico, van a encontrar tasa de interés interbancario TIE a 28 días, a un día, a 60 días. Para obra pública normalmente se maneja 28 días. ¿Está clara esa parte? Porque esta tasa de interés es variable. Puede cambiar mañana, ya no es la misma que tenían ayer. Ajá. Entonces siempre hay que estarla checando, ¿sí? No es como el LUMA, que sí la tenemos fija durante todo el año, ¿sale? Bien, de hecho aquí les puse, tienen aquí el TIE de 28 días, tasa de interés interbancario de equilibrio, ¿sale? Y bueno, todo esto lo vamos a dividir entre 2 por las horas efectivas al año. Estas horas efectivas al año son las que yo voy a calcular de acuerdo a la máquina que está utilizando. A lo mejor ahorita sienten que es mucha información, pero les comento, vamos a hacer ejercicios para que lo puedan aterrizar. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un desglose de mis horas efectivas al año y aquí les puse, depende de la maquinaria o equipo que nosotros vayamos a utilizar. ¿Por qué? Porque no van a ser las mismas horas efectivas para una retro que para otra máquina pesada. Entonces, esto también lo podemos consultar. ¿De qué va a depender esto? Bueno, primero que nada necesito saber cuántas horas tiene la jornada, que ya sabemos que son 8 horas laborales. De ahí al mes, en días, tenemos 25 días, por lo tanto vamos a tener 200 horas al mes. Tenemos 12 meses, por lo tanto vamos a tener 2.400 horas al año. Y este dato de aquí que viene, que sigue, lo voy a poner en azul, 5 años vida fiscal. Este valor de aquí es el que también va a variar dependiendo de la máquina que nosotros estemos utilizando. Si ustedes se van al IMSA, que es el libro que ya les compartí, pueden buscar la máquina, por ejemplo, bueno, yo voy a hacer el costo horario de una revolvedora, ¿cuántos son los años de vida fiscal? Si yo voy a hacer el análisis de una retroexcavadora, ¿cuál va a ser los años de vida fiscal? Entonces, este es un dato variable, ¿sale? De ahí tenemos horas de vida económica. Bueno, para este caso, aplicando los 5 años, pues la multiplicación van a ser 12.000 horas de vida económica. Y de ahí tenemos un factor de operación. Normalmente el factor de operación se considera el 80%. Entonces vamos a multiplicar esas 12.000 horas de la vida económica por el 80% y las horas efectivas para la máquina en este caso van a ser 9.600 horas, ¿sale? Entonces este valor es el que nosotros tendríamos que ocupar, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Van bien? ¿Todo está claro? Pues a mí me confunde un poco, pero quiero pensar que más adelante me va a quedar más claro. Sí, ahorita les comento que a lo mejor están recibiendo mucha información, pero por eso es esta tablita y nosotros la podemos ir consultando aquí. Viene desglosado todo lo que les estoy comentando y ya con el ejercicio les va a quedar muy claro. Entonces, por ejemplo, si yo me voy aquí a mi reglamento en el artículo 197 que dice aquí, vamos a ver todo lo que les acabo de comentar. Digo, yo se los estoy dando de una forma resumida, pero bueno, aquí lo pueden checar si se me olvidó que era BM más PR y estas cuestiones, aquí lo podemos consultar. Ajá. Bueno, porque el reglamento nos dice cómo vamos a hacer esto. Ahora, pasamos a la siguiente parte. Dentro de los mismos costos fijos, yo debo considerar los seguros. En el seguro, a ver, ahorita es como una introducción a todo esto. Aquí estamos en los seguros, artículo 198. En estos seguros, igual nos podemos ir a nuestro reglamento. En este artículo vamos a encontrar esta fórmula, pero ¿qué significa esta fórmula? Porque si la vemos así como que no sabemos ni qué, ¿no? Es el valor de la máquina más el valor de rescate por una prima promedio de seguro que nosotros consideremos. Ajá. Entonces
Entonces, este es como el dato importante, la S. Sería una prima promedio del seguro. Normalmente la prima promedio que se utiliza, aquí se las puse, es 5%. Miren, aquí tenía para esta tabla el TIE en septiembre de 2021, ahorita tendríamos que actualizarla a febrero de 2022 para ver cuál es el porcentaje del TIE. Esto es algo muy relacionado con los CETES, no sé si han escuchado hablar de los CETES. Ajá, va ahí como ligado. Después tenemos aquí que se debe dividir entre 2 por las horas efectivas al año. Las horas efectivas al año es lo que ustedes calculan en este apartado. Ajá. Ok. Bueno, de ahí tenemos dentro de los mismos costos fijos el último apartado que es el mantenimiento. El mantenimiento lo van a buscar ustedes en el artículo 199 y van a encontrar esta fórmula. Esta fórmula nos dice que para el mantenimiento vamos a utilizar un coeficiente. Este coeficiente, la cámara aquí nos da una tablita, que es esta tabla, y nos dice que para equipos chicos, o sea, maquinaria ligera, voy a utilizar un coeficiente entre el 50 y el 80. Y para equipos grandes voy a utilizar un coeficiente entre el 80 y el 100, ¿sale? Entonces, este coeficiente es el que se va a ver reflejado en esta tabla. Y de ahí nos dice que lo debemos multiplicar por la depreciación, que la depreciación es lo que calculamos aquí arriba en este apartado, ¿sale? Entonces, sobre costos fijos, vamos a realizar un ejercicio para que lo tengan clarísimo todo lo que acabamos de ver en teoría. No se preocupen si ahorita sienten que es mucho, lo vamos a aterrizar todo. A ver, después, vamos a tener consumos. Lo pueden consultar en el artículo 200. Ahora, recuerden que yo les decía, bueno, va a haber maquinaria o herramienta en la cual solo vamos a aplicar los consumos. Y va a haber otra costos fijos. Y va a haber otra en que le vamos a aplicar costos fijos y consumos. Y va a haber otra que le vamos a aplicar costos fijos, consumos y operación. ¿De qué va a depender eso? La que sí o sí le tenemos que aplicar a toda la herramienta y maquinaria sería la primera que acabamos de ver, costos fijos, porque todas van a tener depreciación, inversión, seguro y mantenimiento. Entonces esto es a fuerza a todas. De ahí consumos. ¿A qué máquinas les voy a aplicar consumos? Pues van a ser aquellas que utilicen combustibles, que puede ser gasolina, que puede ser diésel, lubricantes, que normalmente son aceites, aquellas máquinas que utilicen llantas y aquellas máquinas que utilicen piezas especiales, ¿sale? Cuando yo hago toda esta administración y veo todo lo que necesito de consumos, pues tengo que revisar si esas máquinas que yo voy a ocupar en la obra van a ser de gasolina y entonces aquí ya nos da una fórmula para poder aplicarla en el costo horario, nos da una fórmula para aplicar el diésel. Tenemos, si ocupa lubricante, también tenemos que aplicarle esta fórmula para lubricante que ahorita la voy a explicar. Si mi máquina lleva llantas, le tendré que aplicar esta fórmula y si mi máquina lleva piezas especiales, esta fórmula. Ahora, vamos a decir un ejemplo. ¿Qué maquinaria o equipo podría aplicarle costos fijos y consumos? Es pregunta, chicos. Una excavadora. A la maquinaria pesada. No, ¿alguien más? ¿Alguien? Ahorita vamos a ver por qué, pero bueno, aquí está, maquinaria y equipo. Estamos hablando de todo. Yo puedo tener maquinaria ligera, maquinaria pesada. ¿Cuándo voy a utilizar? ¿Cuándo al costo horario? Costos fijos es para todo, para maquinaria ligera, pesada y equipo. Ajá. Ahora, consumos, se lo voy a aplicar a aquella, normalmente es a la maquinaria ligera, ajá, pero no a toda la maquinaria ligera. Porque, por ejemplo, si yo tengo una revolvedora, ¿le aplica consumos? Sí. Perdón, ¿le aplica costos fijos? Sí. ¿Le aplica consumos a una revolvedora? Sí, porque ocupa
combustible, normalmente gasolina, ocupa aceite y mi revolvedora tiene llantas, ¿no? ¿Tiene piezas especiales la revolvedora? No. Entonces ese sería un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo de maquinaria ligera podría ser? A lo mejor un vibrocompactador o bailarina, ¿no? ¿Esa bailarina ocupa combustible? Sí, normalmente gasolina. ¿Ocupa lubricante? Sí, normalmente aceite. ¿Tiene llantas la bailarina? No. ¿Tiene piezas especiales la bailarina? No. Pero le tendría que hacer el análisis de estas dos sobre consumos. No necesariamente tengo que hacerle todo lo que dice aquí. Tengo que revisar mi máquina y a ver qué aplica. Esto de aquí arriba lo aplica para todas las máquinas, todos los equipos y toda la herramienta. De ahí yo voy a escoger, bueno, si ves maquinaria ligera, le vamos a aplicar costos fijos y consumos. Y si yo tengo una maquinaria pesada, entonces va a aplicar costos fijos, consumos y operación. ¿Sí está clarísima esa parte? Sí, ahora, maestra. por ejemplo, costos fijos, ¿a qué maquinaria le voy a aplicar solo costos fijos? Aquí ya dijimos que normalmente está consumos y costos fijos sería para maquinaria ligera. Ya les dije que consumos, costos fijos, consumos y operación sería para maquinaria pesada. ¿Y cuándo voy a utilizar solo costos fijos? Para el equipo. ¿Qué equipo se me ocurre? Pues a lo mejor un equipo de topografía. Un equipo de topografía no va a utilizar combustible, no va a utilizar lubricantes, no tiene llantas, no tiene piezas especiales y la operación tampoco se considera porque los rendimientos pueden cambiar, ¿sale? Entonces, ¿sí está claro esta parte? Sí. Ahorita vamos a verlo en ok, bueno, lo vamos a ver en ejemplo, pero ahorita es teoría, ¿no? Dentro de los combustibles, rápidamente vemos aquí. Nos dice que el combustible, ¿cómo lo tenemos que calcular? Si ustedes se van a revisar el reglamento, GH sería la potencia nominal y aquí sería el precio del combustible que yo tengo que consultar, ¿no? Pero aquí mi GH me dice que puede ser para diésel y gasolina, que sería mi potencia nominal. ¿Cómo voy a calcular esa potencia nominal? Aquí me dice que va a ser para gasolina, esos caballos de fuerza. ¿Cómo voy a saber cuáles van a ser los caballos de fuerza para la máquina que estoy analizando? Aquí la CEMIC nos dice. Si tu equipo es chico, va a ser menor a 14. Si tu equipo es grande, va a ser mayor a 14. ¿Sale? Entonces, dependiendo del equipo o máquina que vayamos a utilizar, esto variaría, ¿no? De ahí nos dice que vamos a utilizar un factor de operación. Ese factor de operación nosotros lo podemos considerar al 80%. Aquí lo tenemos. Que realmente también la cámara nos dice que para un equipo chico puede ser el 80%. Perdón, esto es otra cosa, ya me estaba confundiendo. Así nada más, 80%. De ahí tenemos que aplicar estos siguientes puntos. Tenemos 2 para gasolina y 2 para diésel. ¿Esto cómo lo voy a saber cuál tengo que utilizar? Si recuerdan, les comenté que cuando se va a hacer cualquier presupuesto, nosotros debemos que consultar unas bases. En esas bases nos dirán qué factor agregar. Tenemos 2. El primero es el de la administración o del reglamento pasado y el segundo es el actual, pero ustedes tendrían que verificar las bases porque hay dependencias que todavía utilizan el anterior. Entonces, por eso están los 4 aquí. Bueno. De ahí tenemos lubricantes a detalle en el artículo 203, en donde nos dice que debemos conocer la capacidad del cárter, que sería del tanque, de lo que le cabe en aceite, y el tiempo de cada cuánto se le cambia el aceite a esa maquinaria, ¿sale? Entonces, de igual forma, nosotros tenemos que saber los caballos de fuerza, consultando si es maquinaria chica o grande, el factor de operación
Y para aceite ya no hay variaciones, este porcentaje viene fijo, de hecho ya está precargado en los programas o softwares de Data y Opus. Estos no están precargados porque hay variaciones, ¿sale? Y bueno, la capacidad del tanque aquí se va a dividir entre el tiempo en que nosotros le tenemos que cambiar el aceite a nuestras máquinas. Entonces, perdón, es aquí, el aceite a nuestras máquinas. Lo vamos a ver a detalle, pero bueno, ahorita sí, como que a grandes rasgos, quiero que interpreten toda la información. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, las llantas. Las llantas. Tenemos aquí neumático. Normalmente nos va a aparecer N, pero pueden encontrar L. Va a ser el valor de la llanta que nosotros tenemos sobre la vida económica de las llantas. Esto es algo muy, pues, realmente subjetivo, pero también lo pueden consultar en las bases que van a ser 4,000 horas, 5,000 horas de vida económica de las llantas. De ahí tenemos piezas especiales. ¿Cuáles podrían ser las piezas especiales? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre, chicos? No sé, tal vez si se necesite romper algún tipo de piedra, alguna pieza específica que permita. Muy bien, excelente. Sí, esa sería una pieza especial. Normalmente está la retroexcavadora y se le puede poner un martillo neumático. ¿Sí ubican todos eso? A ver, aquí le ponemos retro. Esta es la retro, ¿no? Todos la conocemos, creo. Ahí está, ¿no? Esta es la retro. Esta cucharita de aquí atrás se le cambia y se le pone un martillo neumático. El martillo neumático es el que dice su compañera. Precisamente, a ver, martillo. Es para demoler, por ejemplo, si toca roca, pero con retro. También hay eléctricos. Es esto que tiene aquí. Entonces, este elemento sería una pieza especial. Le quitan la cuchara esta y le ponen un martillo, ¿sale? Eso es lo que consideramos como piezas especiales. Ahora, en operación, ¿qué nos dice en operación? Tenemos en el artículo 206, aquí artículo 206, ¿cómo lo vamos a calcular? Esto es lo que nosotros ya vimos. Va a ser el salario real entre las horas efectivas de trabajo. Horas efectivas de trabajo normalmente se ocupan 8 horas, ¿no? Entonces, ¿cuándo voy a utilizar operación y cuándo no? Ya dijimos, cuando tenemos maquinaria pesada. Ahora, en maquinaria ligera, ¿por qué en una revolvedora no la voy a ocupar si también tengo un operador de revolvedora? ¿Por qué creen que no la voy a ocupar? ¿Se imaginan? Bueno, si ustedes han escuchado, existen diversidad de resistencias dentro de los concretos, ¿no? Tenemos concretos de 100, de 150, de 200, 250, 300. Quiere decir que si pongo a mi cuadrilla de trabajadores a hacer un concreto de 200, F'200, no va a ser la misma resistencia que si lo pongo a hacer de 300. Quiere decir que va a cambiar esa resistencia, por eso no puedo ocupar operación. Si yo hago el costo horario de un equipo de topografía, no puedo ocupar operación, aunque sí tengo esos operadores. ¿Por qué? Porque imagínense que le toque al topógrafo hacer un levantamiento en un terreno irregular, con arbustos, con un edificio ahí en medio, etcétera, ¿no? E imagínense que a otro topógrafo le dan un terreno plano, cuadrado y sin nada de vegetación y sin nada de edificios. Entonces tendría uno desventaja sobre otro. Por eso, cuando nosotros hacemos estas tarjetas de costo horario, no debemos incluir operación porque hay rendimientos que pueden cambiar.
Pues cuando yo tenga esos rendimientos que cambian es cuando yo no incluyo operación. ¿Ya está clarísimo? Un poquito, bueno, a mí me confunde, pero siento que también ya en obra son esas cosas que se aclaran. Sí, ok, perfecto. Bueno, como ahorita es mucha información, pero toda esta información la vamos a utilizar más adelante y vamos a ir fórmula por fórmula porque vamos a hacer unos ejercicios como estos. Me gustaría que ahorita en lo que resta de la sesión termine la actividad que tenemos y tienen fecha para subirla hasta el próximo jueves antes de las 11. Y sobre esto que les acabo de, o que tienen en pantalla, me hagan un resumen de consultando la normativa. ¿Por qué? Porque después vamos a ver las fórmulas KO y de repente, pues a lo mejor a Luis sí se acuerda que es un KO, pero no sé, alguien más no se acuerda, ¿no? Entonces, para que todos tengan ahí como un tipo acordeón florentino, a lo mejor él ya se le olvidó qué significa la S. Entonces, para que todos tengamos un acordeón y lo podamos utilizar como consulta para poder hacer más rápido nuestros ejercicios. Entonces, de acuerdo a este cuadro que está aquí, se los voy a pasar por WhatsApp y los subo a Emilus. Háganme un resumen, acordeón, como puedan, para tenerlo de consulta fácil, breve. ¿Sí está claro? ¿Esta actividad también se va a subir, el resumen? Sí, por favor. Ahorita se las abro, se las comparto aquí en el chat. Ahí está. ¿El resumen para cuándo es, maestra? Disculpe. También lo dejo para las 11 de la próxima clase, pero yo creo que en esta hora que les queda, sin problema, les da tiempo de terminarlo. Solamente sería abrir su reglamento, tener este cuadrito e ir apuntando como las cuestiones básicas que les acabo de mencionar. Sí tendrían que consultar el TIE actual, entonces este dato tendría que cambiar. La prima de seguro se queda igual. Esos dos están en amarillo porque son datos que pueden cambiar. Tú puedes decir, bueno, a mí este banco me ofrece una prima mejor que la promedio y la puedes modificar. Y el TIE es algo que nosotros tenemos que cambiar. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Está claro? Sí, está claro, gracias. ¿Puede ser digital el resumen? Sí, como ustedes se acomoden. Lo que yo quiero es que lo tengan como una consulta express tipo acordeón para el siguiente ejercicio que vamos a realizar la próxima clase. Ya se las acabo de poner aquí en el chat. ¿Sí? Pues eso sería todo, chicos. Entonces los dejo trabajar para que también se dijera toda esta información que les acabo de compartir. Me imagino que es información totalmente nueva para ustedes. Entonces, porque pues esta experiencia educativa es la primera que ustedes tienen en acercamiento con todo lo relacionado a administración, costos, programación. ¿Sí, chicos? ¿Preguntas, dudas? Sí. Es muy sencillo. Verán que la próxima clase que hagamos un ejercicio se les va a hacer muy fácil, pero sí necesito que tengan que no concluyeron su actividad, todavía les da chance de terminar. Sí, maestra, muchas gracias. A ustedes. Gracias. Sí, a ustedes. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Leticia, ¿alguna duda? ¿Pregunta? ¿Está claro? Leticia. Eduardo.
¿Se quedaron dormidos Leticia y Eduardo?